nada más de ambas de participar en esta mesa. Me siento abrumado, muy agradecido. Gracias a las dos. Nosotros, de verdad. muchas gracias. Contigo. A ver, vamos a que nos aclares esto. ¿Es militante, no es militante? A ver, se le suspendieron sus derechos partidarios, Okay. ¿no? Me parece que son dos comunicados distintos. El otro es de otro caso que también fue una noticia falsa, pero en específico el de esta alcaldesa. Tienes toda la razón, una disculpa. Estaba hablando de Abraham Hermosillo Álvarez. Yo no sé por qué me lo pasaron, pero bueno. No te gracias. preocupes. Y gracias a que se supo de esta situación, fue la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien solicitó de manera formal a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es el órgano conducente de nuestro partido político, para que puedan primero suspenderle sus derechos políticos ya como medida precautoria y hacer las investigaciones que corresponden a nuestro partido político. Y fíjate, Juan, que ahí yo sí quiero remarcar algo, ¿no? Porque ahora, justo que estábamos viendo este caso, me acordaba del caso del alcalde de Metepec, que hace un par de semanas llegó a un club con un grupo armado a golpear a un ciudadano, ¿no? Y sí es preocupante cómo de pronto hay gobiernos locales, ¿no? Que parecieran no responder pues a la altura que deberían de tener sus encargos en los partidos políticos, siendo, digamos, de cualquier partido político, ¿no? En este caso de Metepec, pues era un alcalde panista, y por eso me parece la responsabilidad de nuestros institutos políticos de cuidar mucho quiénes son estos personajes que llegarán a representarnos en la boleta. Quiero decirte que nosotros como Morena hemos creado una escuela municipalista para poder acompañar y formar a aquellos que quieran competir y representar a nuestro movimiento, y por supuesto pues siendo los primeros que ponen el ejemplo de que no habrá impunidad. Ahí está. Itzel Arellano, bueno, pues yo creo que acabamos con el tema y que se investigue, y pues claramente cualquier persona que cometa un ilícito pues tiene que enfrentar un proceso legal, y no es persecución política, es persecución Sin delito, duda, ¿no? querido Juan. Fíjate que es importante aquí que hablemos del tema. De hecho, venimos a hablar del tema de la selección de candidaturas para este proceso 2027. Y yo creo que sí es relevante dejar aquí asentado este tema de la alcaldesa de Morena, Nancy Nápoles, me parece, de Tenancingo, ¿no? Que es una persona que Morena hizo alcaldesa, que eligió como candidata y que no entró a un club con un comportamiento deleznable. Eso no se justifica. No entró a un club a agredir, no. Se fingió un secuestro y se robó 40 millones del erario. Es que, bueno, ni comparables son las cosas. Ninguna está bien, ¿no? Ninguna está bien, ninguna se justifica. Pero aquí estamos hablando de una persona que se inventó un delito, que involucró a muchísima gente del ayuntamiento y que además se robó 40 millones del erario público. Es decir, se robó 40 millones de los mexicanos. Y esos son los perfiles que está postulando Morena. Entonces, pues evidentemente que nos preocupa, digamos, este tipo de perfiles que están llegando a las candidaturas. Porque además, querido Juan, querido auditorio, Camila, si esto fuera un caso aislado, es terrible, pero lamentablemente en el caso de Morena es sistemático. No nada más llevan a este tipo de perfiles a los cargos públicos, sino también a narcogobernadores, y lo hemos dicho con todas sus letras. Está el tema de Rocha Moya, de Enrique Insunza, también ahora ya, para cerrar, Abelina, la alcaldesa de Acapulco, que ya pidió licencia para levantar la mano, una señora que desapareció 900,000 pesos del erario público de Acapulco, así, nada más sus perfiles. Bueno, yo nada más antes de por favor, Camila, apuntar dedos, ¿no? Sí me gustaría saber qué hizo el Partido Acción Nacional con este alcalde que utilizó fuerzas públicas armadas para llegar y golpear a un vecino. O sea, no, yo sí creo que antes, Camila. No, bueno, yo nada más diría que antes de que llegue un presidente municipal del PAN con fuerzas a golpear a un vecino o a un personaje ahí, con un abuso total de la ley, pues sí me gustaría saber qué hizo el Partido Acción Nacional. Yo te cuento con mucho gusto. El Partido Acción Nacional primero aclaró que Fernando Flores no es militante del partido, por lo tanto, permíteme. Por lo tanto, no podemos iniciarle un proceso interno dentro del partido. Sin embargo, lo que sí hicimos es decir que nosotros no toleramos ese tipo de actitudes por el PAN, ¿no? que está dentro del marco de la ley, y que definitivamente si cometió un delito, pues va a tener que sufrir las consecuencias de sus actos. Igual que esperamos que sea así para la alcaldesa de Tenancingo, que se robó 40 millones del erario público después de nosotros sí ya tomamos cartas en el asunto, ya le suspendimos sus derechos, y abrimos un proceso. Ustedes postularon a este personaje que tuvo un brutal abuso de poder. Nápoles, ¿no? ¿La postularon o no? Ustedes postularon a Nayeli Nápoles, que se robó 40 millones del erario de Tenancingo. En el momento que se le postuló no había cometido ese caso. En este momento que se sabe toda esa información, Fernando, en el momento que se le postuló tampoco había cometido ese caso. Por favor. O sea, no, es burdo lo que dices. A ver, no se escucha, no se entiende. A ver. Decir una cosa, Itzel. Este personaje de Metepec tenía ya varios casos, no solamente de declaraciones clasistas, sino de un despilfarro de dinero que me parece que no se acepta en ningún caso, ¿no? Ahí están los videos donde se muestran la cantidad de recursos públicos y el abuso de poder que hizo golpeando a un ciudadano utilizando fuerzas armadas, ¿no? A ver, Itzel, yo creo que hay responsabilidad en todas partes, claro, ¿no? y simplemente lo que nosotros tenemos que decir. Si bien es militante del PAN, sí llegó a su encargo con los colores del PAN, y la gente votó por el PAN. Y al final hay que decirlo con todas sus letras. Y la verdad es que agradecemos infinitamente sus votos. Hemos demostrado que somos los mejores gobiernos en términos de seguridad, en términos de
de políticas públicas y queremos decir, y lo hemos dicho, lo dijimos en su momento, que no es la representación de un gobierno de Acción Nacional, un gobierno humanista. Ya se tomaron cartas en el asunto. Me parece que se está realizando una investigación por parte de las autoridades competentes, que es la Fiscalía, y pues se recibirá la sanción que tiene que recibir, ¿no? Lo que a mí me causa mucha gracia es, no, digamos, más allá de Fernando Flores, el problema de la política es que los morenistas en particular se dedican a querer justificar sus actos ilegales, ilegítimos e inmorales, nada más con base en algo que alguien más hizo. Y es lo que estamos viendo ya en esta mesa, ¿eh? Lamentablemente no asumen responsabilidades por aquellos candidatos que llevaron a los gobiernos, que se aliaron con el crimen organizado, que están robándose, no nada más esta señora 40 millones del erario público de Tenancingo, sino Abelina robándose 900 millones de Acapulco, y tampoco están haciendo Pero nada. no hay una investigación contra la alcaldesa de Tenancingo hecha por una fiscalía que además es un gobierno, un estado gobernado por el mismo partido. No te digo que sean atenuantes, pero, o sea, estás como dando, a ver si me equivoco, Itzel, la impresión de que esta alcaldesa presuntamente fingió su secuestro, que hay un desvío de 40 millones de pesos y que estaría saliendo impune cuando hay un proceso en contra de ella y se les impune, imputa. habrá que ¿no? esperar. No, porque hay un proceso en contra de ella y ¿Y hay... Abelina, por ejemplo? Abelina, a ver, hay un proceso en contra de Abelina. Abelina los tiene 900 millones elementos. que se robó de Camila, Acapulco. se robó Si ya se millones de presentaron, Acapulco. si ya se presentaron las muestras de que eso sucedió, pues serán las autoridades competentes las que lo solucionen. Pero a ver si decir una cosa. Hemos sido nosotros, con el proyecto de la Cuarta Transformación, quienes hemos hecho el operativo más exitoso, ¿no? En contra de los gobiernos que han estado involucrados con grupos del crimen organizado de todos los partidos. Y Los ojo, de si hay que Morena, ¿para decirlo, cuándo? sean responsables. Ya hay Porque detenidos, también ha habido Con gente Rocha del Moya, ¿qué Partido pasó? Acción Nacional. Hace poco un alcalde de Morelos del PAN De que estuvo Cuautla. prófugo de la justicia. ¿Por qué? Porque estaba involucrado con el crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy que nosotros estamos en el ¿Qué ha Poder pasado con Federal, Rocha Moya? sí estamos tomando cartas en el asunto y sí estamos sancionando para que no haya absolutamente nadie conocido en la ley. Y te contesto sin problema que en el caso de Rocha no se han presentado las pruebas que hemos exigido que se puedan realizar, ¿no? Entonces, la verdad, lo que habría que preguntar es ¿por qué Rocha Moya, por ejemplo, sí fue a declarar ante la Fiscalía General como testigo y Maru no se presentó? ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Por qué no nos han querido decir qué sucedió? La Itzel, gente, un minuto. le quiero preguntar a la gente de tu auditorio, contesta. querido Juan, como siempre. Contesta si antes de ellos preguntar, Itzel, sienten, no si tengas ellos miedo. sienten, Una perdón, por una. Camila, déjame hablar, No tengas gracias. miedo, nada más. Sí, no, miedo no tengo. No, Una porque por no una. para nada. La gobernadora sí, ¿no? Simplemente lo que yo quiero preguntarle a tu auditorio es, ¿de verdad si ellos se sienten protegidos por el Estado? A mí me queda claro que no, porque aquí están los datos de la ENSU, pero sobre todo si de verdad creen que está habiendo justicia en el caso de los morenistas. Porque nos han demostrado, el discurso es una cosa, pero nos han demostrado con los hechos que cuando se trata de morenistas hay impunidad. Y ejemplos tenemos muchísimos. Hay una lista larga de gente denunciada. Simplemente la misma Jocelyn Hernández, fundadora de Morena, diciendo que Américo Villarreal recibió millones de pesos del cártel de Sinaloa para la campaña de Rocha Moya y no ha pasado nada. 30 ¿Qué más ha segundos. pasado? Ella Ha misma habido muchas ha denuncias. declarado Perdón, déjame terminar. que Ha sacaron habido de contexto muchísimas, y que ha eso no habido fue así. muchísimas denuncias de parte, no solo de la oposición. La misma Anabel Hernández, a quien Andrés Manuel López Obrador elogiaba hace unos años y ahora dicen que pues no, que está mal ¿Y porque sí? hace un trabajo periodístico impecable, busca muchas cosas y la misma Anabel Hernández denunciando los narcogobiernos de Morena y hasta hoy ¿Tiempo? siguen diciendo que no hay pruebas. Le pregunto por último a tu auditorio, querido Juan, ¿de verdad ustedes creen que no hay pruebas? A ver, vamos, Camila Martínez, un minuto, por favor. A ver, varias cosas, ¿no? Y ahorita decía Itzel que no se está haciendo nada en cuanto al tema de seguridad, ¿no? Yo nada más quiero decir que los últimos resultados presentados esta semana sobre combate a la delincuencia y a la inseguridad en este país han logrado reducir desde que empezó la presidenta Claudia Sheinbaum en su gobierno en 46% los homicidios. Pero sí hay que decir una cosa, ¿no? De las 3 entidades que concentran la mayor cantidad de homicidios, 2 son gobernadas por el Partido Acción Nacional. Entonces, sus gobiernos son de los más inseguros que hay en este país. ¿Por qué? En gran medida porque se han negado a presentarse a las mesas de seguridad. En el caso de María Eugenia Campos, ahí está clarísimo, es una de las gobernadoras que menos ha ido a las mesas de seguridad. Entonces, es absolutamente falso que el Partido Acción Nacional esté haciendo temas de seguridad. Lo que sí decir es que a mí me parece un orgullo que no solamente los homicidios hayan bajado a nivel federal, sino los delitos de alto impacto. Te doy nada más unos datos. El secuestro ha bajado en 32%, el robo a transporte 25%, el feminicidio ¿Tiempo? en 9%, ¿no? Hay una estrategia que hoy está funcionando, tiene que ver con atender las causas e impedir que haya impunidad, como durante mucho tiempo se permitió durante los gobiernos del PRI. Itzel Arellano, un minuto, por favor, Gracias, del sí. PAN. Qué bueno que sacas ese tema, Camila, el tema de la baja en homicidios y el tema de seguridad. Primero hay que decir, con todas sus letras, que no hay una sola encuesta que no hable de que la percepción de seguridad de los gobiernos de Acción Nacional es la mejor. Ni una. O sea, por más que quieran Quien venir aquí encabeza es a Morena, decir por otra favor. cosa. Perdón, Camila, yo te escuché completa y no te En interrumpí en un Piedras segundo. Negras gobierna segundos. Por Morena. más que ¿Y segundo? quieran venir a decir que el tema es que no hay coordinación, perdón, Morena tuvo 7 años una estrategia de abrazos y no balazos que derivó en que ahora el crimen organizado no nada más hace lo que quiere, no nada más el Rancho Izaguirre, no solo secuestra jóvenes, sino que ahora gobiernan con ellos. El crimen organizado toma las decisiones en Sí, sí. Sinaloa porque Rocha Moya es un narco gobernador y hay que decirlo con todas sus letras. Ese señor le entregó el gobierno a los narcotraficantes a costa de la paz de los sinaloenses. Y perdón, no nos vamos Tiempo. a quedar callados al respecto.
Por favor, un minuto, Camila, para concluir. Sí, yo solamente decir que hoy están muy claros y los datos, ¿no? Sabemos que son indispensables. Saber los datos puntuales que se presentan desde las fiscalías, que son los mismos que recoge el gobierno federal para presentarlo en las conferencias matutinas. Y hemos visto una reducción de los delitos. Con el caso de Felipe Calderón, por ejemplo, sabemos que su mal llamada guerra contra el narcotráfico, que fue a favor del cártel de Sinaloa, elevó hasta 150 los homicidios dolosos en este país. ¿Cuántos han elevado en este año? No, en este ¿Cuántos año desaparecidos llevamos, Camila? 46%. ¿Cuántos desaparecidos llevamos en este sexenio? ¿Cuántos desaparecidos? 130,000 personas desaparecidas. ¿A ti eso te parece estar seguro? A ver, hay una estrategia que se ha hecho con las madres buscadoras, recibiéndolas desde Secretaría de Gobernación. ¿Recibiéndolas? Donde Nadie se las han recibe. hecho, claro que sí, por supuesto que sí, eso es falso lo que Nadie estás las diciendo. recibe. Y se han hecho las reformas necesarias para garantizar que haya una homologación de datos, que se puedan cruzar las bases de biométricos Ahí con te el va un Instituto dato. Nacional Electoral. ¿Para qué? Tiempo. Para permitir que haya una 13,000 mejor nuevas búsqueda. desapariciones en A 2025 diferencia- nada más. Tiempo. Te voy a A decir ver. una cosa. Nada más, había Concluye. una cifra negra brutal durante el sexenio de Felipe Y ahorita ya la Calderón y no maquillaron. nos permitirán mentir. Ustedes saben que cuando el caso Ayotzinapa, No, pues, en el aunque no se sexenio los de Peña permitamos, Nieto, ustedes lo hacen solos. aparecieron No, pues, no. fosas y fosas de gente asesinada y desaparecida durante la guerra que empezó Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, no sean cínicos con la gente que nos está escuchando. 130,000 personas desaparecidas o no localizadas, 60,000 nuevos casos de desaparición, 5,800 fosas clandestinas desde el 2006. Después Desde el del 2006. gobierno de Felipe Calderón han aparecido 5,800 fosas el gobierno- clandestinas. 70,000 en 2006 cuerpos, empieza el gobierno de Calderón. 70,000 cuerpos y restos humanos Pero sin ya estás identificar. En 2006 lo de empezó el gobierno Calderón Calderón, y ¿eh? luego lo de Enrique En Peña 2000, Nieto. sí. Es decir, 2006, son parte de 2012. los gobiernos En del PAN que iniciaron esta guerra. Nos 2025, estás dando la una por razón, una. Itzel. En Nos estás dando la 2025, razón. solo 2025, se reportaron alrededor de 13,000 nuevas desapariciones. ¿Con esas personas qué pasa, Camila? ¿O esas no les importan? ¿O Camila, esas las maquillamos? 30 ¿O segundos. esas no pasa nada? Hoy la estrategia es la más responsable que se ha tenido en muchos ¿Con años. 130,000 Tú nada más dime, desapariciones? con un reto muy importante que nos dejaron, sí, Itzel. Pero te voy a No, decir una Camila, cosa. ¿Qué sí háganse era una responsables. irresponsabilidad? Te voy a Háganse decir que sí era una entregarle toda la seguridad del país a un señor que hoy está detenido en Estados Unidos por vínculos con el ¿Y cártel de Rocha Sinaloa. Moya? Entonces ¿Y no Rocha vengas Moya? a hablar de que hay un ¿Y interés Américo Villarreal? del Partido Acción ¿Y Nacional Marina del de Pilar? de ¿Es atender atenuante uno del otro de o atender excluyente? No, ninguno. los Solo desaparecidos que se en hagan este responsables. país.